Es necesario evangelizar al impulso del Espíritu Santo. Saulo de Tarso se convierte en Pablo de Jesús y por eso predica a Jesucristo crucificado con el poder del Espíritu Santo. La vida de Pablo es predicar a Jesús con todo su ser. Da de lo que ha recibido. Y lo que ha recibido es esta experiencia de Jesucristo y la comparte con un poder sorprendente. Vamos a comprender la manera de ser evangelizador al impulso del Espíritu Santo a partir de Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5. Y luego miraremos los versículos 9 al 16. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5, dicen así. Mira, pues yo, hermanos, cuando fui a ustedes, no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría a anunciarles el misterio de Dios, pues no quise saber de entre ustedes sino a Jesucristo y este crucificado. Y me presenté ante ustedes débil, tímido y tembloroso. Y mi palabra y mi predicación no tuvieron nada de persuasivos discursos de sabiduría, sino que fueron una demostración del Espíritu y del poder, para que su fe no se fundase en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Observen aquí lo interesante de cómo Pablo habla de que anuncia el misterio de Dios. Para Pablo, el misterio de Dios es la acción salvífica de Dios a través de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Eso es, todos esos misterios que nosotros recitamos y los misterios de los que hablamos no son muchas preguntas y pocas respuestas. No, cuando Pablo está hablando aquí del misterio de Dios, es que Dios reveló algo que tenía guardado y lo que tenía guardado era su Hijo Jesucristo. Entonces, Pablo dice, es que yo predico el misterio de Dios, el anuncio, ya el mostrar, el misterio es la acción salvífica de Dios a través de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Y entonces Pablo dice lo que evita, ¿qué evita? Predicar con fantasía sobre Jesús. Pablo no va a predicar fantasías sobre Jesús, sobre lo que hizo y no hizo, ni se inventó historias ni cosas que tenía que inventarse de Jesús, para nada. A veces hay predicadores que quieren hacer eso y se inventan, y hay personas que se inventan la vida oculta de Jesús. Pues si es oculta es porque es oculta, ¿ya? Sin embargo, hay gente que utiliza fantasías sobre Jesús. También evita utilizar persuasivos discursos de sabiduría, dice en el versículo 4, como que persuasivos discursos de sabiduría, o sea, hablar con la sabiduría de los hombres, va a explicar en el versículo 5. Hablar con esa sabiduría de los hombres para persuadir, para convencer, para decir, ah, es que este es el grande, ah, es que este es el mejor. No, ¿qué es lo que hace Pablo? Lo que hace es predicar a Jesucristo crucificado, reconociendo su propia debilidad. Entonces Pablo dice, yo me presenté ante ustedes débil, tímido y tembloroso. Cuando uno empieza a predicar, y aún en estos casos míos que llevo tantos años predicando, todavía me presento débil, tímido y tembloroso. En estos días que tuve que dar un tema a una fraternidad de sacerdotes y yo soy laico. Entonces, eso fue tremendo, fue sobre el discernimiento y hablar de ese discernimiento, pues yo sudaba. Cuando terminé todo, le muestro a mi esposa la camisa sudada, cómo había sudado de compartir el tema. ¿Por qué? Porque todavía me presento débil, tímido y tembloroso, como dice Pablo. ¿Por qué? Porque no quiero hacer demostraciones de mi elocuencia, ni demostraciones de mi sabiduría, sabiduría de los hombres, sino que Pablo quiere hacer demostraciones del Espíritu Santo y del poder. Yo también quiero hacer eso, como lo señala en el versículo 4. Yo también quiero vivirlo. Demostraciones es del Espíritu Santo y del poder del Espíritu Santo que realiza cosas maravillosas, o sea, predicar con el poder de Dios. Eso es lo que me interesa y lo que me gustaría que todos los hermanos de estos embajadores del Espíritu Santo lo lograran. Todos ustedes, embajadores del Espíritu Santo, que evangelicen con el impulso del Espíritu Santo. Es decir, con el poder, que se muestre no yo, sino el poder del Espíritu, que se muestre no mi elocuencia ni mi sabiduría, sino el poder y la sabiduría del Espíritu Santo.
porque al final, observen el resultado final que está en el versículo 5, el resultado final es que la fe de los demás se funden en el poder de Dios. Que la fe de los demás pongan su fundamento, se funden, pongan su fundamento, su firmeza en el poder de Dios y habremos logrado lo que queríamos. Quiero mostrarles algo más. Allí en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Primera de Corintios 9, 16 dice, predicar el evangelio, dice Pablo, no es para mí ningún motivo de gloria. Es más bien un deber que se me incumbe y ay de mí si no predicara el evangelio. Si lo hiciera por propia iniciativa, ciertamente tendría derecho a alguna recompensa. Mas si lo hago forzado, es una misión que se me ha confiado. Me he hecho todo para todos, para salvar a todos. Me hago todos para salvar a toda costa a algunos. Y todo esto lo hago por el Evangelio, para ser partícipe del mismo. Pablo está reconociendo su necesidad de predicar. O sea, eso de predicar en el Espíritu Santo, escuche bien, mire, predicar en el Espíritu Santo es un deber, es una obligación. Ahí me siento obligado, es mi deber predicar con el Espíritu Santo. Y aún es una necesidad que nace desde dentro. Siento esa necesidad de predicar. Si no predico, me desespero. Y es una pasión que está dispuesto a hacerlo gratuitamente, como dice ahí en 9:18. Está dispuesto a hacerlo gratuitamente porque lo hace con tal pasión que es un problema gratis. Y más aún, es una estrategia. Entonces, predicar con el Espíritu es una estrategia de innovación para adaptarse en los contextos judíos, los que están bajo la ley, o gentiles, los que no tienen esa ley judía, o los débiles, me dice, me hago débil con los débiles, necesitado con los necesitados. O sea, ahí es una tarea de innovación en la evangelización. Y otro elemento más es una experiencia de solidaridad, como lo muestra en el versículo 22. Esa experiencia de solidaridad. Me he hecho todo con todos para salvar a toda costa a algunos. Y un elemento más es una manera de mostrar la participación activa en el Evangelio, porque él dice, del cual soy partícipe yo mismo. Así que yo muestro esa participación en el Evangelio porque doy de lo que tengo por dentro. No doy una cosa externa, doy de lo que vivo y de lo que quiero vivir todos los días. Todavía me falta por vivirlo, pero estoy trabajando en vivirlo cada día más. Hermanos, hermanas, tenemos la posibilidad de ser impulsados por el Espíritu Santo, de contar a los demás el testimonio con pasión, con ardor, con una nueva manera de vivir, como que me nace de dentro y quiero darlo de la mejor manera. Eso es evangelizar al impulso del Espíritu Santo. Y tú eres ese embajador. Y como embajador puedes compartir la palabra y llevarla a muchos lugares a través de estos medios virtuales, persona a persona, a través de un escrito, tú puedes llegar de distintos medios a las personas para dar un mensaje de esperanza, un mensaje de alegría, un mensaje de vida que restituya la confianza de los demás. Tú lo puedes hacer y sé que lo vas a hacer. Y vamos a hacer que cada día crezcan más los embajadores del Espíritu Santo. Dios está contigo y te respalda cuando tú empiezas a hacer la misión.